Hablemos un poco acerca del origen de esta materia de la física. Durante muchos años, Isaac Newton, Kelvin, Maxwell, Kepler y otros, muchos científicos lograron descubrir muchas leyes que rigen el universo. Por ejemplo, Isaac Newton demostró todo lo que tiene que ver con la cinemática, las famosas leyes de Newton. Demostró lo que es la aceleración, las fuerzas, etcétera. También demostró acerca de la gravedad a escalas pequeñas o grandes, la teoría clásica de la gravedad. También hubieron otras personas como Lord Maxwell, quien demostró ciertas cosas relacionadas a los campos magnéticos y eléctricos, cosas que nosotros estudiamos un poco este año. También hubieron ciertas personas como que inventaron o que descubrieron leyes que regían los electrones, los protones, etcétera. Entonces, todo esto, hubieron también otros que descubrieron cosas relacionadas a la luz, acerca de la luz, el sonido, la temperatura, ¿verdad? Entonces, durante muchos años, siglos, décadas, se descubrieron muchas cosas acerca del calor, acerca de la temperatura, acerca de la electricidad, acerca de la fuerza, acerca del trabajo, etcétera. Entonces, durante muchos años Newton y compañía lograron descubrir y formar algo muy pero muy importante. Lograron encontrar aquellas leyes que regían el universo. Se había completado la teoría clásica. De una manera tan perfecta, matemáticamente se podía describir cosas tan grandes como el movimiento de los planetas, cosas tan grandes como el movimiento de los planetas, a cosas tan pequeñas como las interacciones entre los electrones, las cargas eléctricas. Entonces la teoría clásica que descubrieron Newton y sus amigos y sus colegas parecía perfecta. Parecía que las leyes del universo escritas en piedra eran estas. Newton y compañía habían encontrado las reglas que rigen todo lo que existe. Y esto permitió hacer muchos descubrimientos, experimentos, muchas cosas increíbles se lograron con esto. Sin embargo, poco a poco los científicos se dieron cuenta de que allá afuera había más cosas, de que la teoría clásica se quedaba corta por muchas otras cosas. Uno de los primeros que se dio cuenta de esto fue el señor Albert Einstein. Albert Einstein en sus investigaciones descubrió ciertas cosas. Descubrió, por ejemplo, que el tiempo puede parecer más lento para un observador y más rápido para otro. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es que el tiempo puede pasar de ser más rápido para otro? Descubrió también que existe una velocidad límite en el universo y que todas las cosas viajan a esa misma velocidad. O sea, todas las cosas pueden viajar única y exclusivamente hasta esa velocidad. Descubrió que existe una velocidad de la luz. Einstein descubrió que la masa y la energía son cosas equivalentes, como masa y energía son cosas equivalentes. Descubrió que la luz se comporta como una onda, pero también se comporta como una partícula llamada fotones. Todo esto hizo que Newton englobara la teoría clásica en una nueva teoría que se la conoció como la relatividad especial. ¿Ok? Entonces, la relatividad especial podía resolver problemas que la teoría clásica no podía. No podía. La relatividad especial logró eso. Sin embargo, Einstein no se quedó de brazos cruzados y logró darle una evolución a su teoría de la relatividad especial a la teoría más grande que él hizo.
la teoría de la relatividad general. Entonces, la evolucionó a la relatividad general, logrando describir algo increíble, logrando demostrar que la gravedad no es una fuerza como Newton creía, sino que la gravedad es la deformación de un ente que nos rodea, un ente dinámico que se llama espacio-tiempo. Espacio-tiempo. Einstein logró descubrir esto y con eso logró predecir muchas cosas. La existencia de los agujeros de gusano, como por ejemplo la foto del agujero negro que algunos de ustedes investigaron. Demostró qué tanto se alejan o qué tanto se expanden las galaxias entre sí. Demostró un fenómeno muy raro que se llaman ondas gravitacionales, que ocurre cuando dos agujeros negros se acercan entre sí, literalmente generando ondas. Y un montón de otras cosas. Parecía que Albert Einstein había descubierto la forma final de la teoría clásica, que era la relatividad general. La relatividad general podía englobar a todo. Albert Einstein había descubierto la pieza clave, o eso es lo que él creía, porque a escalas grandes, a escalas del universo, todo estaba bien. Sin embargo, a escalas muy pequeñas, había otras cosas que estaban naciendo por su parte. Entonces, durante los años en los que se formularon estas teorías, tanto de la relatividad especial como de la relatividad general, empezaba a haber otro campo de estudio que era el de las partículas más pequeñitas. Y se empezó a ver algo rarísimo, que las partículas podían literalmente estar en un lugar a la vez y en otro al mismo tiempo. ¿Cómo es que una partícula puede estar aquí y aquí a la vez? ¿Qué significa eso? Que puede estar en dos lugares a la vez. Pero no solo eso, la velocidad que esta partícula llevaba podía ser una velocidad y podía tener otra velocidad al mismo tiempo. ¿Cómo es que las cosas en el mundo microscópico, en el mundo atómico y subatómico, no, cómo funcionan? Había como una especie de incertidumbre. ¿Cómo es que algo puede literalmente ser y no ser a la vez? ¿Cómo es que una partícula puede estar y a la vez no estar al mismo tiempo? ¿Cómo es que las propiedades, cómo es que una partícula puede estar en varios lugares a la vez? ¿Cómo es que las propiedades, la velocidad de una partícula, su energía, su momento, su spin, cómo es que todas estas características no están definidas? No están definidas. No están definidas. ¿Cómo es que yo no puedo saber? No puedo saber estas cosas. Mientras que en el mundo real yo sé a qué velocidad va una pelota, con qué ángulo gira, con qué energía lleva, con qué potencia, con qué momento. En el mundo subatómico yo no puedo saber nada de esto. Todo esto es una incógnita. No sabemos cómo funcionan las cosas aquí. Y a la relatividad general esto le causaba muchos problemas. Es más, Albert Einstein era un firme defensor de que esto que está aquí era mentira. Él creía que nosotros, debido a nuestra limitada tecnología, no podíamos saberlo. Albert Einstein rechazaba, odiaba la cuántica, odiaba la idea de que dos cosas estén a la vez al mismo tiempo, ser y no ser, y que sus propiedades no estén definidas. Él no creía eso. Así que su gran teoría de la relatividad podía explicarlo todo, menos lo que pasaba en el mundo microscópico. Esto llevó a los científicos a crear una teoría que empezaba a fusionar y a explicar esto, que es la mecánica
cuántica. La mecánica cuántica es aquella que nos permite entender cómo funcionan las partículas a escalas pequeñitas. Cómo entender esto de estar y no estar a la vez. Y eso ayudó a entender un poco las cosas. Poco tiempo después se logró hacer que poco a poco se juntaran ciertas cosas de ambas en una gran teoría que nosotros ya estudiamos la semana pasada, que es la famosa teoría cuántica de campos. La teoría cuántica de campos. Bueno, siendo honestos, sí, la teoría cuántica de campos engloba la mecánica cuántica. Cuántica de campos. Ok. Entonces, esta teoría cuántica de campos logró hacer muchas, pero muchas cosas. Muchas, pero muchas cosas. Vamos a repasar un poco qué me dice la teoría cuántica de campos. Me dice lo siguiente. El universo que todos conocemos, el mundo que todos conocemos, está lleno de muchas entidades que se llaman campos. Están llenos de ellas. Este es el espacio-tiempo. Este espacio-tiempo, el universo en el cual nosotros existimos, está lleno de algunas entidades que se llaman campos. Campos. El universo está repleto de estos campos. Ojo, estos campos están en el universo. El universo es simplemente un escenario donde están. Y en estos campos pueden emitir partículas. Partículas, ondas que son las partículas que nos conforman, como el electrón, el protón, etcétera. Y estas partículas siguen las leyes de la mecánica cuántica. Es decir, yo no sé su posición, su velocidad, su energía, yo no sé cuánto vale exactamente. Están indeterminadas. Esa palabra es importantísima. Es como el resumen de la mecánica cuántica. Están indeterminadas. Yo no sé si esto está aquí o está acá o con qué velocidad se mueve. Yo no lo sé. Yo simplemente puedo calcular la probabilidad de que aparezca aquí o de que aparezca acá. Entonces, resumen, el mundo, el universo está lleno de muchos de estos campos. Estos campos emiten partículas y esas partículas son lo que nosotros vemos en el mundo real. Entonces, esta teoría cuántica de campos logró englobar a todo. Esta teoría cuántica de campos es casi perfecta. ¿Por qué? ¿Por qué es perfecta o casi perfecta? Porque logra algo asombroso, porque logra explicar de una manera muy, pero muy inteligente lo siguiente. Voy a hacer estos cuadritos aquí para simular. Como ya hemos visto, el universo está repleto de estos campos. Está repleto de estos miles de campos. Cada campo está asociado a una partícula. Ya la semana pasada hablamos de todas las partículas que existen. Entonces, estos campos están repletos. Pero eso explica algo muy bonito. Como ya vimos también la semana pasada, todas las... un segundito, ahí está. Voy a ponerlos por aquí. Listo. Como el universo está repleto de estos campos, miles, bueno, no miles, algunos campos que hay en el universo, cada campo está asociado a una partícula. Y cada partícula es la mediadora de las fuerzas más fundamentales del universo, que son el electromagnetismo. El electromagnetismo está relacionado a un campo, el campo del fotón. Existe un campo, entre los muchos que hay, este campo emite partículas que son los fotones, y esos fotones permiten que exista el electromagnetismo. ¿Ok? Existe un campo que emite fotones y que, ok, me permite que exista esto. De manera similar, existe un campo que permite la existencia de la fuerza nuclear débil.
la fuerza que permite la desintegración de los átomos. De manera similar, existe un campo, bueno, algunos campos emiten partículas y estas partículas hacen que esto exista. En este caso estamos hablando del bosón más, el bosón menos y el bosón Z. Tres campos. Estos tres campos permiten que la fuerza nuclear débil exista. ¿Ok? Y existe otro que permite que exista la fuerza nuclear fuerte. Fuerza nuclear fuerte. ¿Ok? ¿Cuál es ese? Ese es el campo del gluón, como ya vimos las partículas mediadoras. Existe un campo, emite partículas y esto es el gluón. Y el gluón permite que exista la fuerza nuclear fuerte. ¿Y qué es lo increíble? Que estas tres fuerzas, con estas tres fuerzas, niños, nosotros podemos explicar cualquier fuerza en el universo. Cualquiera. Desde el golpe a una pared. ¿Qué tan elástico es una soga? La fuerza, la fuerza para empujar algo. La fuerza de rozamiento, la fuerza de tensión, la fuerza normal. Todas las fuerzas en el universo pueden describirse con estas tres de aquí. Estos son como los pilares o los bloques de las fuerzas en el universo. Todas, todas, todas son la combinación de estas tres. Todas, todas, todas. Y la teoría cuántica de campos me describe a la perfección las tres. Me dice, ok, hay campos, emiten partículas y esas partículas generan. Está hecho. Está hecho. Y con eso yo puedo lograr demostrar todo lo demás. Todo, todo lo demás. Todo lo demás puede explicarse a través de esta teoría. Todo menos una sola cosa. Este muchacho que está aquí. La gravedad. Porque en el universo son cuatro fuerzas fundamentales. El electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil y la gravedad. ¿Qué es lo que pasa con la gravedad? Ok, que la gravedad no puede entrar aquí. No puede entrar aquí. Y ya les voy a explicar por qué. Entonces, ese es el gran dilema de la física actualmente. Tengo una teoría que es perfecta, 3 de 4, pero la gravedad se resiste a entrar a esta teoría. Por eso se está buscando que exista una última teoría unificadora que permita englobarlo todo. Una teoría del todo, que pueda explicar a la vez las tres fuerzas fundamentales y la gravedad. Pero viene la pregunta del millón. ¿Por qué la gravedad no se puede explicar con la teoría cuántica de campos? ¿Qué es lo que me prohíbe? El universo está lleno de campos, los campos emiten partículas, las partículas generan las fuerzas, ok. Pero ¿por qué con la gravedad no se puede? Por una sencilla razón. Hemos dicho, y lo he repetido ya algunas veces, que los campos son como actores o cantantes que están en un escenario que se llama espacio-tiempo. Los campos están en el espacio-tiempo. Aquí hay un campo, aquí hay otro campo, aquí puede haber otro campo. Hemos visto que los campos existen en el espacio-tiempo. Cada uno de estos campos emite su respectiva partícula. Estos campos, como vimos la semana pasada, pueden estar unidos o acoplados. Pueden estar conectados unos entre otros. Pueden hacerlo, sí, pueden hacerlo. Pero ¿qué pasa con la gravedad? La respuesta es que la gravedad no la genera, no la genera un campo. Como ya hemos visto, los campos están en el espacio-tiempo.
Pero la gravedad no la genera un campo. ¿Por qué? Porque la gravedad es una deformación del espacio-tiempo. No sé si me hago entender, pero los campos son actores, cantantes que están en un escenario. Estos actores son los campos. La gravedad es el escenario. El escenario es el que se curva. Por lo tanto, no puede seguir la misma lógica. El escenario es el que se curva. Acá, quien está trabajando son los actores, sí. Pero al hablar de la gravedad es el escenario el que se está curvando. La gravedad es la deformación del espacio-tiempo. Entonces tenemos un problema de naturaleza distinta. Por un lado, los campos están bien, están ahí, pero yo tengo que trabajar con el espacio-tiempo. Yo tengo que cuantizar el espacio-tiempo. Una vez que se logre cuantizar el espacio-tiempo, hemos logrado conseguir una teoría unificadora. Porque lo que se quiere es eso, que la gravedad sea cuántica. Explicar la gravedad a escalas pequeñitas. Explicar la gravedad a escalas atómicas o subatómicas, que es lo que logra la teoría cuántica de campos. Explicar todo lo que nos rodea a escalas extremadamente pequeñas. Entonces, si se logra cuantizar el espacio, estamos hechos. Sin embargo, esto trae un gran problema. Cuantizar el espacio es un problema muy serio. Pero eso lo veremos el día viernes. Hasta aquí llega esta pequeña introducción. A manera de resumen, la teoría clásica no era tan buena. La relatividad general logró explicar muchas cosas de esta teoría, pero no lo que pasa a escalas cuánticas. La mecánica cuántica sí te lo explica. La teoría cuántica de campos lo explica perfectamente casi todo, menos la gravedad. Y la gravedad, ¿por qué no se puede explicar? Porque mientras las otras tres sí se explican como campos cuantizados, la gravedad no. Porque la gravedad no es un campo, es el escenario, el espacio-tiempo. ¿Por qué no se puede cuantizar? Lo veremos el día viernes. ¿Y qué soluciones propone la física? Lo veremos también el día viernes. Listo. Hasta aquí me quedo, niños. Hasta aquí termina esta sesión. Nos vamos.